Muy buenas para todos, espero que todos se encuentren muy bien. Estamos aquí en otra nueva cápsula de informática. En el día de hoy vamos a ver lo que trata sobre los conceptos de lo que es un hub, algunas definiciones, un switch y un router. Estamos en la parte inicial, la parte básica de nuestro canal Router con Switch, y puedes suscribirte, compartir, darle like, hacer tu comentario, pedir cualquier otro video que consideres en el ámbito de las redes de datos. Este video es presentado por un servidor, José Aníbal Rosa Molina, y vamos a iniciar con esta parte. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la parte de hub. Un hub es un dispositivo simple con una única misión de interconectar la red, principalmente lo que hablamos de la red interna. Con este dispositivo podemos conectar computadoras, printers, todo lo que son los dispositivos de la red. La diferencia que podemos ver, o como ustedes pueden observar ahí en la parte del hub, es que se envía desde una computadora y entonces pasa esa información a todos los demás ordenadores de que están conectados en el hub. Ese es el único, vamos a decir, una de las desventajas que tiene el hub, que no tiene segmentación, sino que desde que se envía por un puerto, entonces como ustedes pueden ver ahí en la imagen, se llega la información a todos los puertos. Otra definición que podemos decir de la parte de hub es que ante un punto central de conexión de una red, se conectan varios ordenadores. Por sí solo no permite conectarse a internet, sino que necesitaría ya otro equipo, que lo vamos a ver más adelante. Desventajas y ventajas de este equipo llamado hub. Podemos decir que el hub envía información a todo lo que se encuentra conectado a él, como ya acabamos de hablar ahora mismo. Este tráfico añadido genera más probabilidades de colisión, de que un paquete colisione con otro. Al chocar, los dos mensajes se pierden y es necesario retransmitir. Entonces, una colisión se produce cuando un ordenador quiere enviar información y emite de forma simultánea con otro ordenador que hace lo mismo. Entonces, al chocar, los dos mensajes se pierden y es necesario retransmitir. Esa sería la parte del hub. Tiene algunas ventajas, no todo es malo, y es que un hub es un dispositivo simple. Esto influye en dos características, que es algo sencillo. Un dispositivo de lo que decimos de capa 1, capa física, que la vamos a definir más adelante en otros videos, y su precio es económico comparado a lo de un switch o un router. Un hub casi no añade ningún retardo de mensajes. Entonces, esto es lo que podemos decir de una definición algo sencillo de lo que es un hub. Ahora vamos a continuar con lo que es un switch o un conmutador. Entonces, como vemos ahí, el switch, al igual que el hub, ustedes en una red interna pueden conectar todas sus computadoras o su impresora de red, sus equipos de red en general. Pueden conectarlo a lo que es la parte del switch. La diferencia es que el switch nos da, vamos a decir, una individualidad, nos da una segmentación. Si, por ejemplo, se envía desde la primera PC a la segunda, no se le envía información a todos, sino que se le envía específicamente
a la primera. Obvio, hay un proceso que lo explicaremos más adelante, que es el proceso de cómo el switch agrega cada computadora a su tabla CAN table, que está en las direcciones MAC address. Pero ya eso lo explicaremos más adelante. Solo es una breve definición de qué es un switch. Y partiendo de esa definición podemos decir que un switch es un dispositivo que sirve para conectar varios elementos dentro de una red. Como ya lo hemos mencionado, estos pueden ser computadoras, impresoras, switches, otros switches, entre todo lo que sea dispositivo de red, punto de acceso inalámbrico, podemos tenerlo aquí en la parte del switch. La diferencia con el hub es que, como le dije, podemos tener un canal individual segmentado para ese equipo solamente. Y cuando se envía una información de un punto A a un punto B, por ejemplo, se envía solamente a esos dos puntos, no a todos los que estén conectados. La función de las redes conmutadas, es decir, de las redes de switching, las tecnologías de switching son fundamentales para el diseño de una red. Podemos decir que no es viable cuando tenemos mucha computadora no usar un switch. El switching permite que el tráfico se envíe solo cuando se necesita, en la mayoría de casos, con algunos métodos que lo vamos a explicar en otros videos también. Una red LAN, un tipo de red, que son los tipos de redes son que continúan en el próximo video, permite más flexibilidad, permite administración de tráfico y aplicar seguridad, calidad de servicio, muchos servicios para tomarlo de esa manera. Ahí en la imagen ustedes pueden ver algunos switches, por ejemplo, miren ahí el S1, el S2, el S3, que tiene teléfonos IP conectados, tienen computadoras, pueden tener impresoras de red, se pueden tener puntos de acceso, otros switches conectados a ellos. Los switches o conmutadores, ustedes tienen que verlo como si fueran puentes, vamos a decir, que me permiten interconectar, y cada puerto del switch, me permite que se tenga, vamos a decir, cada puerto algo específico, algo segmentado para en cada uno. Dentro de entonces de los switches, vamos a decir, los switches de configuración fija son algunos como lo que podemos ver aquí en la imagen. Un switch que configuración fija, aquí le traje un switch, por ejemplo, un Cisco, un 3560 o un FortiSwitch. Hay otros también, traje todos como ejemplo sin necesidad de hacer promoción a ninguna marca. Por ejemplo, tenemos HP, tenemos Dell, tenemos D-Link, tenemos TP-Link. Hay muchísimas marcas que tienen switches, y estos son los que de configuración fija. ¿Qué significa configuración fija? Que usted no puede agregarle más puertos así de forma fija, como su nombre lo dice. Solo lo que ellos traen, eso es. No tiene, quizás tengan algún power supply redundante, alguna fuente de poder, ¿verdad? Redundante, pero eso ya depende del modelo. La mayoría lo que tiene, eso es. Eso es configuración fija. También está la configuración modular. La configuración modular es que estos, ya mírenlo ahí, son mucho más grandes, son tipo módulos, que aquí podemos agregar tarjetas de red si hay un problema. Podemos agregar lo que es power redundantes. Podemos agregar muchos. Es como si tuviéramos una granja de switches, como se dice, y podemos ir agregando, pueden ser otros equipos también, pero en este caso estamos hablando específicamente de switches. También está los switches de configuración apilable. Estos switches, podemos tomar los switches que son de configuración fija y podemos hacer una configuración, como se le dice aquí en mi país, en cascada.
que fíjense que el último se conecta con el primero y así sucesivamente se van conectando. Entonces ahí vamos a tener una sola administración y imaginemos que cada switch de esos es de 24 puertos. Entonces vamos a tener, si tenemos 4, tendríamos entonces 96 puertos disponibles con una sola administración. Y estos son lo que se conoce como configuración apilable. Ok, entonces ya ahora vamos a pasar a la parte del router. Recuerden que este video son breves definiciones sobre cada uno de los equipos: hub, switch, capa 2, es decir, o LAN switch, router y switch multicapa, que al final lo voy a explicar también porque lo dejé de último. Entonces, funciones de un router. ¿Por qué elegir un router? Un router es responsable del enrutamiento del tráfico entre redes. Con un router podemos comunicar redes diferentes, no redes iguales. Las redes iguales entonces dejamos para el switch, que puede ser dentro de una misma red, pero con el router es para conectar redes diferentes. Por ejemplo, miren ahí en la imagen ustedes pueden ver una central y una sucursal, por ejemplo, conectadas a través de un internet, ya sea a través de una línea dedicada, como es una línea de fibra óptica, por ejemplo, o a través de una línea sobre antenas, acceso inalámbrico. Eso sería en la parte de WAN, que la vamos a ver más adelante. Las funciones del router. Los routers son computadoras normales y sencillas. Entonces los routers tienen unidad de CPU igual que una computadora, tienen el sistema operativo que puede ser de cualquier vendor, por ejemplo Cisco, Fortinet, WatchGuard, MikroTik, es decir, muchas otras marcas. Memoria, almacenamiento, memoria tipo RAM, ROM, NVRAM, flash, disco duro, es decir, todo al igual que que una computadora normal. Eso es un router. Entonces, estos dispositivos tienen, como dije ya, memoria y almacenamiento, su sistema operativo, tienen todo en esa parte. Dentro de las funciones, los routers utilizan puertos y tarjetas de red específica para interconectar otras. Por ejemplo, miren ahí podemos tener tarjetas, dependiendo el router que sea, puede tener para recibir cable de cobre, puede tener para recibir fibra óptica, puede tener para recibir interfaz gigabit con el cable RJ45 a 10 gigabit, puertos auxiliares, puertos para entrada serial, su puerto de consola, que más adelante también vamos a definir esa parte, y entre otros puertos que también puede traer el router, depende el chasis que sea, eso va a traer. Puertos para GB, como ya mencioné, para fibra óptica. Y también, ya haciendo una breve descripción de la característica donde se encuentra la parte del router, por ejemplo, en la memoria RAM, en memoria de acceso aleatorio. Ustedes saben que la memoria RAM es una memoria volátil, que si hay un corte de energía eléctrica, lo que está ahí en RAM, como se dice, no se guarda. Entonces, como es una memoria de volátil que proporciona almacenamiento temporal para diferentes aplicaciones y procesos, incluyen el sistema operativo en ejecución, lo que está ahí en el momento, el archivo de configuración, donde tiene toda la configuración inicial del router o del equipo, en este caso el router, pero que está en ejecución, el routing de IP y las tablas ARP y el buffer de paquetes, por ejemplo. Ya la memoria ROM es un tipo de memoria no volátil. Si hay un corte de energía eléctrica no tenemos problemas, que proporciona almacenamiento permanente, no temporal, permanente. Y entonces aquí, ¿qué podemos tener? Podemos tener instrucciones de arranque, software de diagnóstico, como se llama el POST, POST, iOS limitado con todas sus funciones,
Y también tenemos la NVRAM, que es un tipo de memoria no volátil, es decir, que es un tipo de memoria ROM. Muchos estudiantes se confunden, muchas personas, vamos a decir en general, con la NVRAM. Como termina en RAM, creen que es un tipo de memoria RAM y no, es un tipo de memoria ROM. Entonces, como es un tipo de memoria ROM, es una memoria no volátil que proporciona almacenamiento permanente. ¿Y para qué? Para el archivo de configuración de inicio. La memoria flash es un tipo de memoria no volátil, es un tipo de memoria ROM y proporciona almacenamiento permanente, como ahí tenemos el sistema operativo. Se guarda en la memoria flash, que es un tipo de memoria ROM. Aquí podemos ver una imagen de una red bastante sencilla, donde la idea es mostrarles a ustedes que el router nos sirve para interconectar lo que son redes diferentes. Redes diferentes. Ya redes iguales, entonces utilizamos un switch. Fíjense que ahí tenemos la red 192.168.1.0, su máscara de 24. En el lado, vamos a decir, si lo vemos de frente, el lado izquierdo, que tiene el router 1. Luego está la red WAN, que tenemos la 192.168.2.0, que está en el centro. Esa es la red WAN. Y entonces la red LAN de R2, que está hacia la derecha. Tenemos 192.168.3.0/24, con su máscara de 24. Entonces los routers utilizan tablas de enrutamiento y de eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora solamente es una definición de qué es cada equipo y qué hace. Tenemos también lo que son los tipos de routers. Tenemos lo que conocemos como los routers tradicionales. Los routers tradicionales es ese router que usted puede tener ahí en la empresa, que obviamente le sirve para navegación a internet, pero ese router también le sirve para muchas otras cosas, como por ejemplo interconexión con sucursales. Y los routers modernos, los Next Generation Firewall de próxima generación, entonces se conocen como equipos que tienen muchas características. Por ejemplo, tienen lo que es IPS, lo que es Intrusion Prevention, solo se lo menciono. Algunos tienen anti-spam, algunos tienen IDS, algunos tienen políticas para navegación, lo que se llama web filtering, tienen video filtering, DNS filtering, entre muchas otras que podemos citar para mencionar la parte de los firewall modernos, que es un router también. Y los routers también inalámbricos, que usted puede tener su router en la casa, que mayormente que se tiene, que le proporciona la parte de acceso inalámbrico o Wi-Fi, y también le hace enrutamiento para navegar a otras redes, principalmente a internet, entre otros tipos. Para no abarcar mucho, le mencioné lo más principal. Y por último, entonces vamos a mencionar la parte del switch multicapa. El switch multicapa, que lo he dejado en esta sección, ya que ustedes saben lo que es un switch normal, o lo que se conoce como un LAN switch o un switch capa 2, como también se le dice. Y ya conocen lo que es un router, que es un equipo de la capa de red, capa 3 del modelo OSI. Y entonces en esta parte, el switch multicapa tiene la característica que puede ser tanto un switch normal como un switch para hacer enrutamiento. Entonces es un equipo que usted, para activarle las funciones de la capa de red, debe activárselo. Ya veremos luego en algunos ejemplos prácticos que vamos a ver el switch multicapa. Entonces usted dirá, pero profesor, ¿y el switch multicapa cuál es la diferencia? Entonces, porque si me sale más económico puedo tener más puertos. Entonces con el switch multicapa hay varias diferencias que podemos tener, que si hace el router, por ejemplo el NAT, o como por ejemplo también a nivel de seguridad. Lo ideal es que
todo llegue a un firewall y luego entonces pase vamos a decir, a más abajo. Entonces en la capa de distribución tenemos lo que es el switch multicapa. El multicapa, puedo hacer enrutamiento, puedo conectar redes diferentes con él, entre otras características que veremos más detalladas. Muy bien, entonces de nuestra parte, esa fue la parte del día de hoy de estos conceptos sobre lo que es hub, switch, router, switch multicapa. Ya con este video tienen una idea más detallada de lo que es cada uno de estos equipos. La idea es dar una definición, para eso se hace este video. Y como siempre, les exhortamos que pueda compartir este video, suscribirse, y si quiere algún otro video específico puede solicitarlo y estaremos evaluándolo para próximas grabaciones. Entonces, muchas gracias por verlo y nos mantenemos siempre aquí en su canal Router con Switch.